Cuando una vida se acerca a los caminos, cuando la palabra de Dios llega a tu vida, tú comienzas a sentir, y aún a veces esto sucede antes, cómo se desata una lucha, cómo comienza a verse la adversidad, tanto como para que no te acerques a la iglesia, para que no busques de Dios, como para que te alejes en el momento que tomaste la decisión de acercarte. Hay veces que esto se presenta a manera de adversidad. Tú llegas a la iglesia y de repente se levantan las peores luchas. Entonces la persona dice: desde que estoy viniendo a la iglesia, todo me está saliendo mal. Cuando la expectativa era diferente, que al llegar a los caminos de Dios, las cosas cambiasen y fuesen para mejor y se corrigiera esto que por ahí estaba mal en tu vida. Pero al acercarte al camino de Dios, se levantaron las luchas, quizás perdiste el trabajo, situaciones en tu vida comenzaron a complicarse, entonces comenzaste a ver que aquello que esperabas se volvió en algo opuesto, diferente. Y tú dices: no entiendo, desde que me acerqué a los caminos de Dios, ahora siento que las cosas están peor que antes. Bueno, esto es porque se levanta una lucha contra tu vida, para que desistas, para hacerte creer que la decisión que tomaste fue incorrecta, para hacerte pensar que no hay bendición en tal camino. Algo hiciste mal, algo no anda bien, a llevarte la idea de que antes estabas mejor. ¿Qué sentido tiene venir y acercarse a la iglesia si las cosas van a ir de mal en peor? Bueno, estas son las luchas. Estos son los golpes de las olas que azotan contra nuestra vida. Esto es lo que viene a impactar contra la fe. Hay momentos donde la fe es una fe joven, una fe que va naciendo. La Escritura nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquella fe que comienza a crecer, ahora comienza a ser sacudida por los golpes de esta adversidad que comienza a darse en diferentes ámbitos de nuestra vida, en diferentes momentos de nuestra fe. No significa que solamente al comienzo de nuestra carrera comienza a haber obstáculos o adversidades. Esto ocurrirá a lo largo de nuestra vida. El creyente deberá enfrentar momentos de desafíos, momentos de pruebas, momentos en los cuales el enemigo se levante y se levante con la intención de derribarte por completo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad de esto? De que tú no avances. ¿Cuál es la finalidad de levantarse contra tu vida? De que tú desistas, de que dejes de hacer lo que estabas haciendo. Tú te propones hacer algo para Dios y de repente se levantan las luchas. Tú dices: yo voy a entregarle esta parte de mi tiempo a Dios, o voy a hacer esto para la obra de Dios, y de repente una lucha se levanta contra ti. Algo que no estaba previsto. La intención es que desistas. Es que el hombre llegue al punto del cansancio en el cual diga: no, es demasiado problema. Es demasiada esta lucha. Quizás deba dejarlo. Hay quienes están atravesando momentos de una escasez económica que le hace replantearse todo en su vida. En el cual dice: servir a Dios está bien, pero estoy mal terriblemente. Y estoy sirviendo a Dios y no me salen trabajos y no puedo prosperar y las cosas no me van bien. Entonces, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué está fallando? Bueno, la palabra nos enseña que se levantan luchas y que se levantan tempestades así. Y el hombre tiene que atravesar estos momentos en su vida. Pero la Escritura también nos enseña quién tiene el poder sobre estas cosas. En el Salmo 89, este salmo, el cual
dice Masquil de Etán, Esraíta, un hombre que era sabio, tenía sabiduría. Contemporáneo en los tiempos de Salomón, su sabiduría no alcanzaba a la del rey, pero era un hombre sabio. Y habló acerca del pacto del Señor con David, un pacto eterno y que permanecería y la palabra de Dios se cumpliría. Y en lo cual el Señor habla acerca de su fidelidad. Y un pacto que iba a permanecer aún con la descendencia de David. Y cuando ellos cometiesen error, Dios vendría y traería corrección para ellos, pero por la fidelidad a sus siervos mantendría todo lo que el Señor había hablado acerca de él. Ahora, él comienza a hablar acerca de aquel Dios creador y de su gran poder. Hay veces que en medio de estos momentos de golpes, de pruebas, de adversidad, el creyente pierde esa percepción del poder de Dios y de que Dios está por sobre todas las cosas. Que tu problema y tu adversidad, la dificultad que hoy enfrentas, no es mayor al poder de Dios para librarte de ellas. Pero cuando estás en medio de esa situación, a veces llegamos a pensar que sí, que esta situación es terrible, que no hay salida, que no hay forma de escapar, que de alguna manera Dios no está haciendo nada para sacarnos de esa situación. Y la situación se complica cada vez más. Para aquel que está llegando recién a los caminos de Dios, esto le está siendo hoy como una comparación de lo que le está pasando en la vida. Antes de llegar a los caminos, hubo luchas para que no llegase. Quizás no pudo percibirla, sino que esto se muestra a manera de simples obstáculos. Tú dices, mañana voy a ir a la iglesia, estoy muy mal, tengo que ir. Y te caen visitas a tu casa, te llegan algunos parientes, entonces dices, bueno, la semana que viene. Y la semana que viene, en medio de ese plan que habías hecho, surge un problema. Tu hijo está enfermo, o te llaman del trabajo, algo pasa. Entonces vas posponiendo. Bueno, son pequeñas luchas que tratan de frenar la decisión que has tomado. Pero luego que llegaste aquí, luego que tomaste aquella decisión y que le abriste tu corazón al Señor, ahora comienzan otras olas al golpear. Ahora comienza a golpear contra tu vida otra clase de luchas. Si bien las primeras siguen siendo eficientes en cuanto a los primeros días. ¿Por qué? Porque hay quienes aún dejan de venir a la iglesia cuando les llega una visita, cuando tienen el cumpleaños de algún pariente, cuando se presenta alguna situación de trabajo, entonces dejan de venir a la iglesia. Pero hay quienes han entendido esto ya y entienden que eso no puede dejarse vencer en esos momentos. Porque aquel que diga, bueno, hoy no voy a ir porque llegó mi pariente lejano, vino de lejos. Hoy no voy a ir porque, no sé, el trabajo, tengo mucho trabajo hoy y, bueno, quiero compensar porque ayer no trabajé mucho. Todas las personas que razonen de esa forma siempre estarán luchados y cargados en esa situación. Y siempre el enemigo vendrá a ponerles esas cargas. Siempre vendrá a golpear de la misma manera, porque sabe que eso te hace creer que, bueno, ¿qué puedes decir? Bueno, la semana que viene, una semana que falta a la iglesia no pasa nada. Por una vez que no vaya, ¿qué puede cambiar? Pero esa es la idea, de que tú desistas hoy por un problema, mañana por el trabajo, por una necesidad económica, pasado por una simple visita, por algo que fue inesperado, luego por un problema de salud, el siguiente por el clima, está lloviendo, hace frío, no tengo cómo llegar. ¿Sabe Dios cuál es aquella causa que te detiene? Pero esto es lo que representan las luchas. Esto es lo que representa aquellas olas que golpean contra tu vida. Lo que viene para tratar de traer desestabilidad.
Tú estás tratando de hacer pie, de caminar por una senda correcta, por un camino correcto, por un camino recto. Pero el enemigo quiere traer en ti un desequilibrio para que caigas, para que no puedas caminar de la manera correcta. Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 89 del libro de los Salmos. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. Libro de los Salmos, versículo 8 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Si tú vas a este salmo, tú dices: pastor, aquí está hablando de la naturaleza, del Dios creador, del que tiene el poder sobre tales. Ahora, dice la Escritura que en un momento el Señor, estando en la barca con los discípulos, Él se recostó sobre el cabezal de aquella barca e iba durmiendo. Y en medio de aquel camino, en medio de aquella situación, dice la palabra: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Dice la Escritura que el Señor estaba allí junto a los discípulos en la barca. Muchos conocen esta historia, pero aquí dice la Escritura que las olas golpeaban contra la barca. El agua se metía dentro de la barca. El Señor, en aquel momento que estaba dormido, fue despertado por los discípulos ante la desesperación de lo que estaba sucediendo y que aquella tempestad les impedía avanzar. Bueno, esto es lo que sucede. La intención de Satanás es golpearte de tal manera de frenar tu avance, de detenerte, de que no sigas adelante. Golpear con tanto ímpetu que comiences a cuestionarte todo. Mira, el Señor estaba en la barca, el Señor estaba junto a ellos, pero ellos dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Estando el Señor junto a ellos, ellos comenzaron a dudar, comenzaron a llenarse de preguntas, comenzaron a tener temor. Y despertaron al maestro y le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? El Señor se levantó. Dice la Escritura: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar. El Señor se dirigió al mar, aquello que se había levantado en ese momento específico. Ellos debían llegar a un lugar, pero antes de poder lograrlo, el enemigo se levantó con fuerza y se levantó para golpear y sacudió su fe, porque en definitiva eso es lo que pasa. Estás siendo sacudido en tu fe, está tambaleando tu fe. Ahora dice la Escritura que el Señor le dijo al mar: calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. El Señor luego le habló a ellos y le dijo: ¿por qué estás así? ¿Por qué su fe está en ese lugar? El Señor le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Bueno, esa misma palabra resuena en nosotros cuando comenzamos a ser sacudidos por las olas en nuestra vida. Y comenzamos a dudar. A pesar de que el Maestro está en nuestra barca, en nuestro corazón, comenzamos a dudar. Y el Señor dice: ¿por qué estás así amedrentado? ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Acaso no tienes fe? El Señor dice que reprendió al mar. Al mar le dijo: calla
y enmudece. ¿Por qué? Porque no eran simples olas del mar. Este no era el poder de la naturaleza. Este no era una manifestación de Dios en cuanto a ese poder, sino que era un poder satánico. Eran las olas que se levantaban para golpear contra la barca. Era lo que trataba de frenar su vida. Por eso el Señor dijo, calla y enmudece. Porque esta tormenta era una tormenta que se había levantado en su vida. Era una lucha espiritual. ¿Cuántos hoy están atravesando una lucha así? ¿Cuántos hoy sienten que contra su vida están golpeando olas, problemas y dificultades y son más fuertes? Cuando se desata el poder de la naturaleza, ¿quién lo detiene? Ni la mejor de las embarcaciones puede prevalecer ante el poder de la naturaleza. No hay construcción que el hombre pueda hacer cuando la braveza del mar golpea. Pero dice la Escritura que el Señor se levantó y le dijo al mar que calle, que enmudezca. Y de repente el viento se calmó, las olas se calmaron y se hizo una grande bonanza. Aquí en este salmo, en el versículo 8 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Exalta la grandeza de Dios y dice, ¿quién hay como tú, Señor? Tú eres Dios de todo dominio, Dios de los ejércitos lo llama. Poderoso eres tú, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Si hay algo que el Señor es fiel. Él permanece fiel, aunque el hombre no sea fiel, aunque el hombre no permanezca, aunque el hombre dude constantemente en su caminar, Dios permanece fiel. Y esa es la intención aquí, de resaltar que la fidelidad de Dios se mantendría ante su siervo, sin importar lo que pueda pasar. Que la palabra dada a David se mantendría aún por los tiempos y aún en su descendencia, porque Dios había dado su palabra. ¿Qué otro Dios hay como tú? El Señor es poderoso para librarnos de cualquier dificultad, de cualquier circunstancia que se levante en nuestra vida. El Señor es poderoso y la fidelidad de Él le rodea. Ahora, dice la Escritura, habrá momentos donde el enemigo se levante y se levante con toda su fuerza. ¿Pero qué representa esa fuerza? ¿Cuánto es el poder? Hay quienes tratan de atribuirle a Satanás un poder mayor que el que tiene. El poder de Satanás es limitado. Mas el poder de Dios está por sobre todas las cosas. No hay dificultad tan grande ni problema tan difícil que puedas tener en tu vida que Dios no pueda resolver. Dios le habla a Jeremías y Dios envía a Jeremías a predicar su palabra, aun cuando Jeremías podía pensar que no estaba listo, que no tenía lo suficiente. El Señor le habla en Jeremías 1:18, 19 y le dice, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aunque tu enemigo se levante, dice la palabra, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Podrá levantarse las olas en tu vida y podrá la braveza del mar golpear con fuerza. Pero el Señor está por sobre todas esas cosas. Mientras que los discípulos se desesperaban, el Señor estaba tranquilo en la barca, dormía. Y así de la misma manera el Señor nos dice, ¿por qué te dejas amedrentar por esto? ¿Por qué no tienes fe? Si el Señor te ha librado de tantas cosas, si el Señor te ha rescatado de tantos momentos, aquel que está llegando a la fe quizás diga, pastor, aún no he visto. Aún recién estoy llegando a los caminos de Dios y no he visto cosas semejantes.
Pero esta palabra también es para ti. Porque a pesar de que tú puedas decir, yo solamente estoy experimentando las luchas o las olas, pero aún no he sido librado, aún sigo batallando en esto. Esta palabra viene para que entiendas por qué se desatan estas cosas. ¿Tú quieres hacer lo correcto? Habrá oposición. ¿Tú quieres caminar en la senda correcta o en la dirección correcta? Habrá gente que vaya en el camino opuesto, que vaya a contramano y que le moleste, que se levante contra tu vida. El enemigo no querrá dejarte que tú prevalezcas. Y cuando tú acomodas tu vida conforme a tu servicio a Dios, cuando tú comienzas a acomodar todo para poder servir al Señor y ponerle en el primer lugar, se levantarán las olas. Se levantarán estas tormentas satánicas para golpear contra tu vida. Y todo a tu alrededor comenzará a cambiar. Es decir, tienes que estar atento, porque tratará de ponerte dificultades. Y si tú las resuelves alejándote de Dios, siempre habrá problemas. Si ante una dificultad tú dices, bueno, voy a dejar de servir a Dios porque tengo muchos problemas, bueno, Satanás te tendrá allí con problemas y dificultades. Pero si tú entiendes que, sin importar los problemas o las situaciones que se levanten contra tu vida, tú tienes que permanecer en la fe. Tú tienes que prevalecer y confiar y tener fe a pesar de que tú estés viendo la tormenta. Dice la palabra que en esta historia el Señor estaba sobre la barca, pero hay un momento en el cual los discípulos se trasladaban en la barca y el Señor venía caminando a ellos sobre las aguas, porque Él tiene el poder de caminar sobre las olas. Los discípulos en la barca y una nueva situación que causaba preocupación en ellos, pero ahí estaba el Señor caminando hacia ellos. Y dice que ellos tuvieron temor y dijeron, es un fantasma. Pero el Señor le dijo, no teman, yo soy. Y Pedro, nuevamente Pedro, como en tantas ocasiones, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y él comenzó a caminar sobre las aguas. El Señor le mostró que cuando tú confías, cuando tú crees, tú puedes hacer esto. Tú puedes caminar por sobre la dificultad. Tú puedes caminar por aquella situación que viene a generar inestabilidad en ti. Ahora, dice que él comenzó a mirar a su alrededor. Y esto es lo que pasa. Comenzamos a mirar los problemas, comenzamos a mirar las cosas que nos pasan, comenzamos a mirar lo desfavorable de la situación. Y dice la palabra que Pedro comenzó a hundirse. Es lo que Satanás quiere, hundirte en los problemas. ¿No has utilizado alguna vez aquella expresión que dice estoy hundido en los problemas o en el pozo de la desesperación? Bueno, esa es la intención, que estés en el pozo de la desesperación. Ya sea por deudas, quizás tú tienes muchas deudas y estás hoy en el pozo de la desesperación para salir de las deudas. Quizás estás en el pozo de la desesperación por una situación matrimonial que no sabes cómo resolverla y has caído en un profundo hoyo, en un lugar en el cual parece difícil poder salir. Y estás desesperado. Cuando alguien se desespera por tratar de revertir una situación que escapa a lo que él cree que puede solucionar o a lo que ella cree que puede hacer. De alguna manera está desesperado. Bueno, esto es lo que comenzó a pasar. Pedro comenzó a mirar la tormenta, comenzó a sentir el viento y eso hizo que comience a hundirse. Porque cuando comenzamos a mirar nuestro entorno, nuestro alrededor y dejamos de mirar al Señor, nuestra fe comienza a decaer. Y aquella orden del Señor para caminar sobre las aguas ahora comienza a quedar atrás para hundirnos. Hay situaciones que vienen a tu vida y son situaciones que no tienen que ver con una prueba de Dios. Satanás se levanta como un río, dice la Escritura,
Se levanta cuando el río comienza a crecer de golpe y con ímpetu se levanta, arranca todo a su paso. Y dice la Escritura que Satanás se levanta como un río, con toda su fuerza, y arranca todo a su paso. Esa es la intención, levantarse contra ti con un río y golpear en tu fe. Al principio quizás utiliza sutilezas, pero luego no serán las olas, unas olas así tan sencillitas, tan suavecitas, sino que serán golpes fuertes. Pero dice la palabra que aunque Satanás se levanta como un río, esa es la intención. Levantarse contra tu vida, levantarse contra el hombre y contra la mujer de fe, contra aquel que quiere caminar en el camino de la bendición, contra aquel que dijo: Señor, yo voy a servirte, Señor, yo voy a poner mi tiempo para ti, Señor, yo en mi casa serviremos al Señor. Aquel que fue tocado en su corazón y dispuso de su vida. Ahora Satanás comienza a golpearle para cambiar su realidad, para sacudir su fe. Pero la Escritura dice que aunque Satanás se levante como un río, el Espíritu de Dios es el que plantará bandera contra él. Parece que va a golpearte, que va a arrasarte, pero dice que el Espíritu de Dios, el Señor, se levantó y dice la palabra que al mar le habló al mar y le dijo: calla y enmudece. Él es el que tiene el poder para refrenar los vientos. ¿Cómo está tu vida hoy? Quizás alguno diga: totalmente azotada, tratando de hacer equilibrio para pararme. Una ola tras otra golpea mi vida y está mi vida cargada de inestabilidad. No puedo hacer pie. Cuando intento acomodarme en la economía, viene otro golpe en lo emocional. Cuando intento acomodar lo emocional, viene otro golpe en la salud. Cuando acomodo la salud, viene por otra parte. Ya no sé cómo encontrar ese equilibrio. Y cuando me dispongo a hacer las cosas bien, parece que es peor. ¿No te ha pasado alguna vez? Muchas veces las personas me dijeron: pastor, yo me dispuse a servir a Dios. Y ¡ay, peor fue! Y claro, Él buscará derribarte de ese lugar. Él buscará desafiar tu fe, no para forjar una fe mejor. La finalidad de Satanás no es forjar algo en ti mejor, sino destruirte. Por eso se vale de artimañas, de engaños. Por eso utiliza la falsa seguridad del hombre para golpearlo. Por eso espera el momento preciso para el ataque. No buscará cosas superficiales, sino que vendrá por aquello que más te duela. Y muchas veces viene a golpear la fe de aquel que quiere hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque dice: mientras que yo estoy sirviendo a Dios en la iglesia, mis hijos están en las drogas. Mientras que yo estoy sirviendo a Dios y buscando hacer lo correcto, por otro lado, estoy en medio de una lucha matrimonial, en medio de conflictos. Mientras que intento hacer las cosas bien y aferrarme a la palabra de Dios, apenas llego a fin de mes. Ahí. Y entiendo que estoy siendo sacudido. Y hay momentos en los cuales le digo: Señor, no tienes cuidado de mí, que perezco. Pero viene aquella respuesta que dice: ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué no tienes fe? ¿Por qué no confías? Dice la palabra: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las calmas, tú las sosiegas. Es maravilloso porque Él dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, cuando las olas comienzan a ser más altas y por ende comienzan a golpear con más fuerza sobre la costa o sobre cualquier obstáculo que tenga, dice: Señor, tú eres quien tiene el poder para calmarlo. Es decir, hay situaciones que se levantan contra tu vida. Hay golpes que el enemigo intenta darte
con la intención de derribarte, de destruirte, de traer inestabilidad, tanto emocional, económica, en tu fe. No estamos viviendo hoy tiempos en los cuales hay inestabilidad en el mundo en general. ¿Qué es lo que buscan los países hoy? Tener estabilidad, estabilidad económica, para que juntamente con eso todo pueda ir acomodándose. Pero estamos en medio de una inestabilidad total. Hay países que tienen una economía estable, que tienen estabilidad por lo menos en el área de las finanzas. Pero hay otras cosas que no saben cómo controlar. En los países más desarrollados son en aquellos en los cuales las personas se quitan la vida, en mayor número. Tienen acomodada por una parte la economía y tienen un país estable, pero en lo emocional hay algo que no está bien. Dios quiere traer estabilidad a cada área de nuestra vida. Dios quiere prosperar. Por eso la Escritura dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todo. Quiero que haya estabilidad en ti. Una estabilidad tal en la cual tú puedas creer y tú puedas confiar, a tal punto de que no seas amedrentado por las olas que se levantan contra tu vida. Por eso esta palabra dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, es Él quien las calma. ¿Se han levantado las olas contra tu vida? ¿Se ha levantado tu enemigo contra tu vida? Bueno, es Él quien tiene el poder para calmarlo. Es Él quien tiene el poder para sosegarlo, para dejarlo en ese lugar. Ahora, dice la Escritura, haciendo referencia al Señor en nuestra vida. Y es una realidad total, porque si el Señor no hubiese estado con nosotros, por lo menos yo puedo decirlo por mí, si Él no hubiese estado conmigo, ¿qué hubiese sido de mí? ¿Qué sería hoy de mi vida si el Señor no hubiese estado ahí? Dice el Salmo 124, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habría inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas. Si no hubiese estado el Señor con nuestra vida, hubiese golpeado aquellas ímpetus de las olas contra nuestra vida, pero el Señor es poderoso para librarnos, aleluya. Él es quien calma la tempestad. Santo es Él. En medio de una conmoción así en tu vida, es Él quien tiene el poder para calmar toda situación. Hay quienes dicen: mi vida es así como una montaña rusa, como algo que cargado de vértigo. Él es quien tiene el poder para calmar toda situación en tu vida. Él tiene el poder y el dominio sobre las olas del mar. Él es el que calma su braveza. Él es el que las detiene. Él es quien le puso un límite al mar y le dijo: hasta aquí llegas tú. Él fue. Y tú piensas que no puede ayudarte en medio de tu problema, en medio de tu necesidad, en medio del momento difícil que atraviesas hoy. Bueno, déjame decirte algo más. Porque cuando el Señor se refiere a David y habla de su siervo, y esta palabra nos habla acerca del poder del Señor sobre el mar y sobre la braveza del mar, y que Él es el que tiene el poder para traer esa calma. Dice en este Salmo 89, el versículo 25, algo maravilloso también, porque es importante que podamos entender que Dios nos ha dado una autoridad. Dios tiene el poder para quebrar toda obra que el enemigo quiera hacer en tu vida. Pero dice además el versículo 25 y 26: asimismo pondré su mano sobre el mar, esto haciendo referencia a su siervo, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca
de mi salvación. No solamente el Señor dice, yo estoy sobre las olas del mar. No solamente dice, el Señor tiene el poder sobre la braveza del mar para detener sus ondas, para calmar el ímpetu de las olas, sino que dice, yo pondré tu mano sobre ellas, yo pondré el poder en ti para que tú puedas refrenar los vientos, para que tú puedas calmar la tempestad que se levanta contra tu vida. Aleluya, aleluya, santo es Él. Dice la Escritura, sobre los ríos su diestra. Hay momentos en los cuales tú dices, ¿cómo? Bueno, dice así, Él me clamará, mi Padre eres tú. ¿Cómo el hombre alcanzará esto? ¿Cómo podremos lograrlo? Dice, Él me clamará. En los momentos de dificultad, clama a Dios. En los momentos que se levanta una adversidad contra tu vida, que las olas golpean contra ti, clama al Señor. Dice la palabra, asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Él está proclamando que Dios es su Salvador, que de Él vendrá la provisión para su vida. Aleluya, santo es Él. Hay momentos en los cuales el Señor nos dice, solo confía en mí, solo confía en que yo voy a librarte, que yo voy a sacarte de este lugar, de esta condición. Pero hay momentos en los cuales tenemos que ir a la batalla, tenemos que enfrentar la adversidad. Y Dios nos dice, tú tienes que dar el primer paso. Tú tienes que ir, yo te los entregaré en tu mano, tú tienes que ir a batallar. Pero tienes que confiar que el Señor te dará la victoria. Tienes que creer que Él irá delante de ti. Tienes que creer que el Señor es poderoso para librarte. Dios le da una palabra a su pueblo. Y palabras como estas están en toda la Escritura para traer confianza, para traer esperanza, para que el hombre crea lo que Dios puede hacer. Dice Deuteronomio, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. ¿Quién se ha levantado contra tu vida hoy? ¿Cuáles son los enemigos que enfrentas? ¿Cuál es la situación que enfrentas tú en tu vida? ¿Cuál es el problema que estás viviendo en esta hora? Dice la Escritura, cuando Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, Él derrotará a los que se levanten contra tu vida. No dice algunos enemigos, no dice algunos enemigos pequeños, no dice a un puñado de enemigos, no da. El Señor dice a todo aquel que se levante contra ti. ¿Qué es lo que se ha levantado contra tu vida? ¿Qué es lo que está tratando de frenar el avance en ti, de tu servicio a Dios, de lograr que el Señor quiera hacer en tu vida? ¿Qué es lo que está frenando, deteniendo aquella obra que el Señor quiere hacer? ¿Cuál es tu enemigo hoy? ¿Qué es lo que estás enfrentando hoy? Bueno, la palabra de Dios dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán delante de ti, dice la Escritura. Aleluya y aleluya. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor. Santo es Él. Bendito es nuestro Dios. Mira, sin importar cuánto tiempo pase, Satanás siempre volverá a arremeter contra nosotros. Siempre. ¿Por qué? Porque tú le causas daño al reino de las tinieblas. Porque tú estás siendo alguien molesto para aquel reino. Entonces recibirás como respuesta oposición. Es lo que significa. Él es opositor, se opone. Y Él se levanta contra aquello que busca hacer la voluntad de Dios. Tú intentas caminar conforme a la voluntad del Señor y Él se levantará como un río. Y tú intentas caminar en un camino de bendición y guardar la palabra de fe y Él pondrá dificultades, no por el simple hecho de adiestrarte o mejorarte, sino para destruirte. Él no está buscando simplemente que tú tengas luchas. Él está buscando alejarte del camino de Dios. Él está buscando sacarte de
de la batalla. Si él pudiese hacerlo, él te mataría. Pero, ¿sabes? En la guerra, yo escuchaba a un soldado que él decía, en la guerra, donde se mantenían códigos, un soldado no buscaba simplemente asesinar al otro, sino lo que se busca es sacar de combate. Si yo le disparo en la mano a un soldado y pierde toda posibilidad de manejar un arma, lo saqué de combate. Ese soldado ya no puede continuar. No necesariamente necesito quitarle la vida para sacarlo de combate. Cuando un avión que fue a atacar a un buque, de repente es impactado por algún proyectil y el piloto del avión puede eyectarse, no se busca ir a rematar a aquel que manejaba la nave. Es un código de guerra. Lo que entiende es que debe sacarlo de combate. Sacarlo de combate. Bueno, Satanás, si pudiera quitarte la vida, lo haría. Pero él está buscando sacarte de combate. Dañarte a tal punto que tú ya no puedas continuar. Llevarte a cometer errores tales que te sea difícil. Hay algo que escucho comúnmente en aquellas personas que se apartan por un tiempo, es: tengo vergüenza de volver. Ahora, ¿vergüenza por qué? ¿Por qué debería tener vergüenza alguien que en un momento se sintió cargado, con dificultades, con problemas, no supo cómo manejar la situación y se alejó? ¿Por qué debería sentir vergüenza? ¿Por qué debería sentirse así? Bueno, son cosas que Satanás pone en la mente, pensamientos que comienza a traer con la intención de que no se acerque. Y pasa una persona 1 año, 2 años, hasta que está totalmente hecho pedazos. Y dice, bueno, ya está. Y tú le dices, ¿por qué no venías? Tenía vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Tú y yo somos lo mismo. Cada uno de los que está aquí enfrenta su adversidad, su problema, su lucha. Cada uno de los que está aquí está corriendo su carrera en la fe. Algunos van quizás más adelante, algunos están más cerca de la meta. En definitiva, todos estamos corriendo. De vez en cuando aparece alguno que no entiende de qué va esta carrera. Y tú lo ves que te pasa por al lado y viene y corre a toda velocidad. Y tú lo miras y dices, no sabe cuántos kilómetros le faltan. A esa velocidad no llega. Esto no es una carrera de velocidad. Esta es una carrera de resistencia. Hay quienes de repente corren rápido y te miran así de atrás y dicen, ¿qué pasa que no corren ustedes? ¿No sabes cuánto tarda esta carrera? Y hay quienes dicen, no, hay que moverse más, hay que avanzar más, hay que predicar más, hay que hacer más. Bueno, también debes sostener ese ímpetu en el tiempo. Debes sostener esa fe en el tiempo. Debes aguantar el aire todos los kilómetros que tengas que correr. No se trata de correr a toda velocidad y desplomarte desmayado a los kilómetros. Se trata de resistir. Se trata de poder soportar todo el estrés de la carrera, todo lo que conlleve esa carrera. Pablo utilizó este ejemplo para hablar acerca de la fe. Él lo miró como una pelea, como una batalla, como una carrera que debía correr para llegar a la meta. La meta es Cristo, el poder estar con Él. Por eso Él dijo, mejor fuese no estar en el cuerpo para estar con Cristo, para estar con Él. Esa es la meta. Pero debemos entender que todos estamos corriendo la carrera. Algunos van más adelante, algunos tienen más aire, algunos se van a detener. En un momento pararán y dirán, bueno, yo después te alcanzo. Por eso cuando las personas dicen, ¿de qué manera debe correrse esto? Y debe correrse a tal punto de que puedas manejar un ritmo que aunque sea lento,
sea constante. No un tiempo a toda velocidad y luego te apartas de Dios. No, constante. Aunque diga, bueno, yo estoy haciéndolo poco, pero voy haciendo, me voy moviendo, voy avanzando, voy aprendiendo. Voy queriendo conocer de Dios. Quizás no soy una persona tan estudiosa de la Escritura, pero ahí voy, estoy leyendo, voy aprendiendo, voy guardando la enseñanza de Dios. Ahí voy corriendo la carrera de la fe. Todos estamos yendo hacia el mismo lugar. Hay quienes tendrán una mejor condición, hay quienes tendrán un llamado por el cual deberán ir en las filas de más adelante, pero no significa que alguien deba tener vergüenza, porque en un momento sintió que ya no podía continuar. ¿Sabes que nuestra mente, hay momentos en los cuales nos envía señales de que no podemos? Y cuando obedecemos esas señales, nos detenemos. No es que el cuerpo no resista más, es que la mente no está soportando el estrés y quiere rendirse. El cuerpo soporta aún un poco más, pero si tú le haces caso a la mente, te detienes. Por eso hay quienes han aprendido a sobreponerse a lo que la mente les dice para poder resistir un poco más. Bueno, así también es en la vida de fe. Hay veces que tu mente te dice, ya está, ya no podés más, ya no aguantas más, ya está, no sigas con esto. Y hay personas que me han dicho, pastor, yo ya no puedo más. Es lo que la mente le dice, tú ya no puedes correr más. Tus piernas están paralizadas, tú ya no das más. Pero lo cierto es que aún puedes avanzar un poco más. Aún puedes cambiar el aire. Antes que una persona haga ese cambio de aire en su cuerpo, siente que ya no puede más. Siente que ya está, ya su corazón no le da más. Sus pulmones no aguantan, pero cuando llega ese cambio de aire, entonces todo se acomoda. Debemos entender que en el Señor está el poder. Y Él nos ha dado el poder para poder luchar contra aquellas cosas que se levantan contra nuestra vida. Solo debemos clamar a Él. Solo debemos confiar en Él. Hay cosas que tratarán de golpearte, derribarte, y hay veces que tu mente te dirá, tú ya no puedes continuar. Pero en los momentos que te sientas debilitado, en los momentos que te sientas triste, agobiado, en los momentos que creas que tú ya no puedes continuar con tu vida, que tú ya no puedes seguir corriendo, o enfrentar a tu adversario, o luchar contra las olas que se levantan contra tu vida, contra el mar embravecido, es tiempo de que clames al Señor y digas, Señor, libértame, Señor, ayúdame, líbrame, Señor, de este lugar. Aleluya y aleluya. Santo nuestro Dios, porque tuyo es el poder, Señor. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dios conoce la condición del hombre, pero cada enseñanza de Dios nos lleva a que debemos creer en Él, más allá de la fragilidad que el hombre tenga. Él ha decidido poner en estos vasos de barro algo tan maravilloso como su presencia, su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es aquel que nos guiará a toda verdad. A lo largo de tu vida y de esta carrera de fe, enfrentarás obstáculos, pero que no son simples obstáculos que buscan mejorar, son situaciones que buscan sacarte de combate, dejarte afuera de la carrera, que ya no puedas continuar, que no puedas seguir. Pero es tiempo de que puedas tomar tu fortaleza en Dios, es tiempo de que puedas tomar esta palabra y comprender que Dios está por sobre todas las cosas, y que hay tormentas que son tormentas que se levantan contra tu vida espirituales, luchas verdaderamente satánicas. Y debes orar a Dios para que Él te libre. Debes clamar al Señor con fe y con esperanza, porque tú debes llegar a la otra orilla. En la otra orilla te está esperando alguien que necesita liberación. En las otras costas hay alguien que necesita oír la palabra de Dios. Al final
de esa tormenta, de esa prueba. Hay alguien que necesita oír la palabra. Hay alguien que necesita conocer a Jesús. Hay algún pariente que necesita conocer la verdad de Dios. Pero tienes que llegar a la orilla. Tienes que llegar hasta el otro lugar. Tienes que romper con las olas. Tienes que vencer. Tienes que decir: Señor, líbrame. Señor, en ti he confiado. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a ese Dios. Aquel que quiera depositar su vida y su confianza en aquel que tiene el poder, aún para calmar la braveza del mar y para decirle: calma. Para dejarlo así, en completa calma. Es aquel que tiene el poder para calmar tus problemas hoy y dejarlos allí. Aquel que quiera abrirle su corazón a ese Dios, yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos, los que están aquí o los que están escuchando este mensaje. Donde quiera que te encuentres, que puedas repetir esta oración en voz audible. Esta oración que dice: Señor Jesús, en esta hora yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Santo eres, Señor.